ese brillo de mis ojos claridad, lo que a mi mente trae descanso y libertad. Guardo silencio y puedo oír en mi interior esas palabras que me dicen tú yo soy solo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Debe sentarse. Este es un hermoso día. Poco lo creo. Este es un hermoso día. Si lo cree, diga sí, sí, sí. Este es el día que Dios ha creado. Este es el día que Dios ha hecho. Nos gozamos en Él, nos deleitamos en Él, porque al Padre le ha placido hacer, dice la Biblia, cada mañana son nuevas sus misericordias y su fidelidad es para siempre. Diga, para siempre. Otra vez. No, su fidelidad no es para un día, para 2 días, su fidelidad es para siempre. Vamos a continuar porque el domingo empecé hablando sobre algunos principios del reino, cómo nosotros podemos ver que para poder conquistar las vidas, la revelación que hemos recibido es que ya tenemos dentro de nosotros, hablamos, al Espíritu Santo. Digan, yo soy el templo, la habitación, la morada del Espíritu Santo. Ese es el primer principio que les enseñé, que tenemos que saber y saber que nosotros ya tenemos al poder de Dios, la deidad de Dios, al amado Espíritu Santo que ya vive dentro de nosotros. Y cuando nosotros sabemos esa revelación, no por conocimiento, sino por revelación, entonces vamos a poder llevar el mensaje de salvación. Pero cuando nosotros no tenemos esa revelación en nuestro corazón, difícilmente vamos a poder llevar la palabra de Dios, porque pensamos que no, soy débil, no puedo, no tengo poder. Entonces esas buenas nuevas no van a ser transmitidas. Hay muchas razones que tenemos realmente para agradecer a Dios. Me pregunto en esta mañana, ¿cuántos realmente están agradecidos a Dios por lo que Él ha hecho en sus vidas? ¿Usted está agradecido por lo que Dios ha hecho en sus vidas? ¿Seguro? Levante la mano, quiero ver quiénes están agradecidos por lo que Dios ha hecho. Aún por lo bueno y aún por lo malo que Él permite. Porque hay cosas que nosotros no entendemos, que también ahí permite, ¿no? Dios para que no se distraigan todos ahí. Entonces, que Dios permite para que nosotros podamos ser procesados. Entonces, muchas veces pensamos que hay cosas negativas y malas, que vienen a nuestra vida y están ahí, gracias, que están ahí para destruirnos. No, todas las cosas malas, aún negativas que nos pasan, es que Dios quiere que seamos procesados. Diga que está a su lado, Dios quiere que seamos procesados. Así ustedes como yo no podemos comer el trigo ni el maíz ahí crudo, tiene que ser procesado. El trigo es procesado. Para sacar el pan, si hay un proceso para luego tener un exquisito y rico pan crocantito en su punto, pan de piso. Cada mañana que usted ve, no apareció así. Entonces, es el pan de piso que cada día nosotros comemos. Entonces, ahí apareció, no apareció de la noche a la mañana, pasó un proceso. Lo mismo en nuestra vida, iglesia. Si queremos ser pan para las naciones, pan para esta ciudad, queremos ser como un pan para esta ciudad, para este país, tenemos que dejarnos y pasar el proceso. ¿Cuántos quieren ser un pan de bendición para esta ciudad y este país? Entonces diga que está a su lado, no te quejes.
¿por qué a mí? ¿Y por qué me pasa esto? No te quejes, estás en el proceso, estamos en el proceso. Gloria a Dios por el proceso. Y hay procesos que son dolorosos, hay procesos que van a ser más fuertes. Gloria a Dios por el proceso. Es una bendición el proceso. Yo les hablé que aún Dios envía sus gusanitos para malograrnos la higuera. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque si no actuamos. Entonces Dios siempre nos va a sacar de nuestra comodidad, nos va a incomodar para que nosotros seamos procesados para cumplir el llamado de Dios. ¿Se acuerdan de Jonás? ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Usted lee en su casa todo el libro de Jonás, son algunas páginas, ¿no? ¿Qué le dijo Dios? Anda y predica a Nínive. ¿Qué hizo Jonás? ¿Obedeció o desobedeció? Dígame, pastor, tú no eres Jonás. Yo no sé cómo hacer entender a la iglesia que trae un invitado. Yo no sé cómo hacer entender a la iglesia que predique. Yo no sé cómo hacer entender, gracias a Dios por los que ya están predicando, pero la mayoría no lo está haciendo. Yo felicito a los jóvenes, porque los jóvenes, los adolescentes, ¿no? Los generación extrema, ellos están creciendo a pasos agigantados, porque cada uno trae uno, ¿no? Anoche escuché que cada uno ha traído sus invitados, otros han traído dos. Y quiero que les den un fuerte aplauso para estos chicos que están trabajando. Ahora diga que está a su lado, ¿dónde está tu invitado? ¿Ven? Entonces, esta generación extrema está entendiendo la visión. ¿Por qué no lo hacemos muchas veces? Porque realmente no tenemos la iluminación. La revelación ya está aquí revelada. Dios ya reveló la palabra. Está aquí, esta es la palabra ya revelada. Dios reveló a sus hombres, reveló a Pablo, reveló a Juan el Amado, reveló a todos los hombres de Dios y ellos escribieron esa palabra. Pero ahora Dios tiene que abrirnos el cerebro, que abrirnos, como digo, vamos a pedir que Dios nos abra la mente. Una vez que Dios nos abre la mente como taladro, nos taladra. Ahora entendí, vamos a decir. Ahora ya sé por qué debo hacer esto. Pero cuando nuestro entendimiento esté cerrado, cegado ahí, es difícil hacerlo. No entendemos el por qué. No comprendemos el por qué. Por eso hablábamos en Romanos 1:16, ¿se acuerdan? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Quién más? Al judío primero y también al griego. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces la salvación es para el trujillano primero, para el peruano, para el latino y para todas las naciones. Pero muchas veces no invitamos personas porque nos da vergüenza o nos da pereza. Oh, que yo ya le dije que venga mi hermano, mi amigo. ¿Por qué creen que vino Cristo? ¿Cuál fue el propósito de Cristo Jesús al venir a esta tierra? ¿Cuál fue el propósito de que Cristo diera su vida por toda la humanidad? ¿Cuál fue el propósito? Diga la salvación del hombre. Otra vez. Miren el sacrificio que hizo Jesús. Él entendió, él obedeció, él realmente empezó a obedecer a su Padre, y él entendió el propósito por el cual venía. Él vino a salvar al hombre. Diga, salvar al hombre. ¿Y cuál es el propósito de nosotros como iglesia? El mismo: salvar vidas o conquistar vidas para salvarlos para Cristo. Amén. Entonces, esa es la misión que tenemos como iglesia. Por eso uno de nuestros puntos de la misión es conquistar vidas para el cielo, conquistar vidas para Cristo. Ahora, entonces, ¿por qué la mayoría no lo está haciendo?
¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a 4 paredes. Pensamos que la iglesia es el edificio. No hemos entendido todavía que la iglesia somos cada uno de nosotros. Diga: yo soy la iglesia. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Aleluya. Entonces, como les decía, muchas veces tenemos vergüenza. Entonces tenemos vergüenza predicar, vergüenza hablar al hermano, a la hermana, al amigo. Es por eso que no traemos invitados, no traemos personas, porque nos da vergüenza o nos da pereza o no, simplemente no queremos hacerlo o simplemente no entendemos lo que el Señor nos ordenó. ¿A quién Dios dio la responsabilidad de predicar el Evangelio? ¿A los apóstoles nada más? ¿Solo a los discípulos nada más? ¿Solo a algunos elegidos nada más? Diga: a todos. Diga que es lado: a ti y a mí. Otra vez dígale: a ti, a mí. No es el trabajo del pastor, es el trabajo de los líderes nada más. No, nosotros estamos libres de esto, no. Toda la iglesia hemos sido llamados, no por el pastor, no por un líder, todos hemos sido ordenados por la cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús, que llevemos el mensaje de las buenas noticias. Estos son los principios del reino que Jesús vino a establecer. Cada vez está más fuerte el calor, ¿no? Vamos a comprar más ventiladores aquí. Aleluya. Dígase calor. Ahora dígase sobre cómo será el infierno. Felizmente diga: yo no voy a estar ahí, diga. Aleluya. ¿Se imaginan? Acá no hace nada para la comparación del infierno del norte, perdón. Entonces, que ya acá estamos fresh, estamos acá frescos aquí. Entonces, acá no hace mucho calor. Vamos a la palabra. Si me acompañan, por favor. ¿Estamos todos sintonizados? ¿Qué es el Evangelio entonces? ¿Qué es el Evangelio? Buenas noticias y poder de Dios. El Evangelio son buenas noticias. Cuando prediquemos afuera nuestras amistades, por favor, no vayamos con el dedo acusador, señalando a la gente. Hay mucha gente que no quiere recibir a Jesús, no porque ellos no quieran, muchos quieren, solo que hay formas incorrectas que se ha hecho. Porque mucha gente ha ido con el dedo acusador, señalando o diciendo: Satanás, arrepiéntete, o diciendo: eres un borracho, eres un alcohólico, y si no cambias te vas a limpiar. Eso no es buena nueva. ¿Qué es una buena nueva, señores? ¿Qué nos mandó a predicar Jesús? Diga: buenas nuevas. ¿Qué son buenas nuevas? Una buena noticia. ¿Amén? Una buena noticia. Diga: una buena noticia. ¿A cuántos de ustedes les gustan las buenas noticias? Qué bonito que te digan: ¿sabes qué? Tengo una buena noticia para ti. Has ganado un premio. Te sacaste un televisor, te regalamos para ti. Qué lindo, ¿no? Amén. O muy bien, tenemos un departamento hermoso para ti, de estreno. ¿Aló? ¿Cuántos quieren su casa, su departamento? Pídale a su padre. Él tiene todo. Dios es nuestro Padre. Él tiene todo preparado para nosotros. Pero de eso ya no sabemos una buena noticia, ¿no? Tengo las llaves de tu carro. Tengo esto, es una buena noticia. Tengo esto para ti. Tengo un regalo para ti. Es una buena noticia. Una mala noticia: te robaron el carro, te robaron la casa, te robaron el celular. No, eso es una mala noticia. Mi hijo está en la droga, mi esposo no quiere cambiar, es un borracho, es un mujeriego, es un patán. Que es una mala noticia. Y así hay muchos cristianos predicando: tú eres un borracho, tú eres un vago, tú eres un adúltero, tú eres un inmoral.
Eso no es una buena noticia, señores. No hemos entendido por eso cómo debemos predicar. La forma en que nosotros debemos predicar es diciendo a las personas, ¿qué cosa? Cristo Jesús te ama. Cristo Jesús murió por ti. Cristo Jesús llevó tus pecados. Él quiere que recibas hoy el regalo que se llama Cristo en tu corazón. Amén. Así predica, dígate eso, así predicas. ¿Así predicas? ¿Cómo predicas? Ese es el problema, que no hemos estado dando las buenas noticias. Conozco mucha gente con Biblia en mano y se van, acusan. Ya te dije, ya ves, eso te pasa por pecador. Eso, ¿cómo vas a ganar hacia tu familia? ¿Cómo vas a ganar hacia a tus amistades? La gente no quiere eso. El Señor Jesús nos ordenó que vayamos y prediquemos, ¿qué cosa? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas. Amén. ¿Está claro hasta aquí? ¿Está claro aquí? ¿Qué vamos a anunciar? ¿Qué vamos a anunciar? Las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Vamos a Corintios. Aquí vamos a encontrar bastante también sobre esto. Porque 1 de Corintios, ¿por qué creen que el Evangelio tiene poder? ¿Por qué creen que el Evangelio se diferencia de las demás sectas, de las demás religiones, hablando de Cristo Jesús? Que no hablamos del Islam, no hablamos de otras religiones que no salvan a nadie. Estamos hablando del cristianismo, de Cristo, como el cristocéntrico, como el Evangelio de Jesucristo. ¿De qué nos diferencia de las demás religiones? ¿Qué hace que este Evangelio esté vivo y activo y continúe hace más de miles y miles de años? Acá estamos en 1 Corintios 15. Diga en voz alta: la resurrección de Cristo. Otra vez. Otra vez. ¿Qué hace que el cristianismo esté vivo? La resurrección de Cristo, porque Cristo está vivo. ¿Qué hace la diferencia de las demás sectas? Que Cristo, de Cristo Jesús, nosotros no adoramos a un Cristo que está muerto. No adoramos a un Cristo, ni hablamos de un Cristo que se quedó en la cruz. No hablamos de un Cristo ahí cautivo, muerto en un ataúd, y muchos adoran a ese Cristo que está ahí en ese ataúd. Nosotros adoramos al Cristo resucitado. Porque si no hay resurrección, como dice la Biblia en 1 Corintios 15, todo un capítulo hablando de la resurrección de los muertos, entonces ¿para qué predicar? Estaríamos perdiendo nuestro tiempo. Si solamente, como dicen muchos, comamos, bebamos, que mañana moriremos, y esto es vida, aquí es cielo, aquí es infierno, entonces hagamos lo que nos da la gana. Pero así no enseña la palabra. La palabra dice que Cristo murió y al tercer día resucitó, y hoy está sentado, está vivo a la diestra de Dios Padre. Eso es el poder o un fundamento del cristianismo. Esto es un fundamento del cristianismo. Y hay muchas sectas que enseñan, muchas herejías que dicen que Cristo no resucitó. Otros dicen que Cristo sí vino, estuvo aquí. Dicen otra corriente, estuvo aquí, pero no fue hombre, no fue Dios, sino hombre nada más. Pero no fue Dios hombre. Y la Biblia enseña que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. ¿Están aquí? Por ello es que cuando alguien niega, dice que Jesús no vino en carne, no se hizo carne, no se hizo hombre, es el anatema. Que nosotros no creamos en eso. Y hay mucha gente que está enseñando así. Hay otros que ya se llaman que son el Cristo. Hay muchas sectas que han salido. Por eso que tenemos que nosotros leer la Biblia, Señor.
volver a la palabra de Dios para que no seamos pues engañados. Entonces, diga que está a su lado: si Cristo resucitó, yo voy a resucitar. Amén. Pero cuando salen los filósofos, ¿qué salen a decir los filósofos ahí? Se sientan a meditar y 3 bases son sus preguntas de los filósofos, los grandes filósofos. Vamos a filosofar, dice. Y el filósofo dice: ¿de dónde vine? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y a dónde voy? Las 3 grandes preguntas de la filosofía, y ellos no encuentran respuesta. Y la respuesta está en la Biblia. ¿De dónde hemos venido? ¿De dónde hemos venido? Nosotros tenemos la respuesta en la palabra. Nosotros sabemos de dónde hemos venido. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios, creados a la imagen y la semejanza de Dios. Somos la creación de Dios, y en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. La Biblia ya tiene la respuesta a estas preguntas, a estas filosofías que los filósofos siguen cuestionando, siguen preguntándose, y nosotros sabemos que en Cristo Jesús ya somos nuevas criaturas, que somos su linaje, que somos de Él, que vivimos para Él, que somos sus herederos juntamente con Cristo Jesús. Aleluya. Que hemos sido renacidos de simiente incorruptible, ahora somos hijos del Padre. Entonces en Cristo Jesús ya tenemos una nueva identidad, que antes de la fundación del mundo Él ya nos hizo, ya nos creó, nos prediseñó para que hoy nosotros le adoremos y le cantemos y estemos aquí en este lugar. Cuando dicen aleluya, diga: Dios es mi Padre. Entonces yo no vengo del mono, yo no vengo del chimpancé. Como hay una canción que estuvimos cantando aquí en un cumpleaños, ¿no? Que dice: si tu padre es mono, si tu abuela es mona, no serías sabio, no serías doctor, ingeniero o arquitecto, o enfermero o enfermera, porque la sabiduría no viene del mono, porque la sabiduría no viene del chimpancé ni del orangután. La sabiduría viene de Dios. Puede decir aleluya. Diga que está a su lado: mi padre no es el mono, mi abuelo no es el orangután, Dios es mi Padre, el creador del universo, el creador de todas las cosas. Aleluya. Es que esas son teorías, son suposiciones de los hombres que han sacado eso para engañar a las personas. Siempre han tratado, se escuchen, siempre la palabra de Dios ha sido perseguida. Siempre han querido meterse falsas herejías dentro de la iglesia para desviarnos del Cristo vivo, del Cristo real, de la fuente de vida, pero nunca han podido hacerlo ni destruir realmente al cristianismo, porque Jesús dijo, Dios dice, la palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. ¿Puede decir aleluya? Aleluya. Diga que está a su lado: voy a resucitar. Si muero, voy a resucitar. Amén. Porque hay otra secta que enseña que somos como el perro. Y el perro, un animal, mueres, comes, vives, aquí es infierno, aquí es cielo. Si estás bien, tienes felicidad, tienes dinero, tienes casa, tienes todo, ahí es el cielo. Y si aquí, en esta tierra, no vives mal, ya estás en el infierno. Aquí nada más. Cuando te mueres ya se acabó todo. ¿Cómo podemos creer esa mentira? La Biblia enseña que nosotros vamos a resucitar. Vamos a verlo aquí, hay un capítulo completo. Si han traído su Biblia, por favor, léalo, tóquenlo. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio, diga el Evangelio, que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si recibiréis la palabra que os he predicado, os sois salvos, si no creísteis en vano. Ahora aquí dice que nosotros tenemos que recibir, diga recibir. Tiene que recibir la palabra, iglesia, para poder recibir la salvación. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Por qué vino a morir Cristo?
porque nosotros estábamos separados totalmente de Dios. Toda la humanidad tenía un rumbo, un boleto al infierno, al lago de fuego y azufre. Pero por el pecado original que nos vendió Adán, alguna gente enseña que nosotros no tenemos pecados, que tú aquí en la vida decides. Pero la Biblia enseña que toda la humanidad, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todo hombre, toda mujer que nace con el pecado original. Entonces Jesús vino ¿a qué? A salvarnos del pecado. Aleluya. Digan aleluya. Y verso 4, y que fue sepultado y que, diga, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Gloria a Dios. Amén. Y miren, por eso que mucha gente no pierda su tiempo. Amigo, amiga que me estás escuchando, me estás viendo por la televisión, te digo ahora, no te quedes adorando a ese Cristo que está en la tumba. No te quedes adorando al Cristo crucificado. No te quedes adorando al Cristo que se quedó ahí o que tiene en un ataúd, al Cristo cautivo. Tú necesitas adorar, según la Biblia, al Cristo resucitado. ¿Pueden decir aleluya? Al Cristo resucitado. Conforme a la palabra, el verso 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Diga, apareció. Por eso que los primeros apóstoles se les llama los apóstoles, los testigos oculares. Testigos oculares son aquellos que lo vieron con sus ojos, que nadie les contó, solamente nosotros hemos visto, dijeron ellos. Nosotros hemos visto, con nosotros ha venido después que Él murió y resucitó, con nosotros compartió, con nosotros somos los testigos oculares. A nosotros no nos engañaron ni nos contaron cuentos, nosotros hemos visto. Aleluya. Entonces Él se presentó ahí a Cefas y después a los 12. Después siguió apareciéndose Jesús después que resucitó. Estaba paseando ahí para que lo reconozcan, para que no piensen que solamente fue un cuento, fue un engaño, una fantasía. Y se presentó a los 12, dice la Biblia, el verso 6. Después también apareció a más de 500 hermanos. Ahora la Biblia enseña que no solo envió a 12, envió 70. Entonces está conmigo. Diga, Jesús está vivo. ¿Por qué está vivo? Porque se presentó aquí. A uno, primero a Cefas, luego a 12, luego a 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció ¿quién? A Jacobo. Después a todos los apóstoles otra vez. Y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. ¿Quién está hablando? Pablo. Diga aleluya. Aleluya. Miren, ese es el Cristo vivo que nosotros predicamos. Por eso tú tienes que entender, iglesia, tienes que saber, iglesia, que tú cuando vienes aquí no vienes a adorar a un hombre, no vienes a adorar a un grupo, no vienes a adorar a líderes, vienes a adorar al Cristo resucitado, al Cristo vivo, al Cristo que murió pero al tercer día resucitó y se presentó a diferentes personas, como los narra la palabra de Dios. Y Pablo agrega diciendo, como yo fui un pecador, un malvado, y él dice, yo fui un abortivo, o sea, yo fui lo último, yo lo indeseado, yo fui malo en mis obras, pero a pesar que fui malo, perseguí a la iglesia, Cristo Jesús se me apareció. Aleluya. Pueden decir aleluya. Aleluya. Y el verso siguiente dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Como él reconoce que él no está diciendo, miren chicos, ya la hice, soy el mejor apóstol. Miren el título que Dios me ha dado. Ahora tenemos una gama de apóstoles. Cantidad de apóstoles.
chapas de apóstoles, pero no son apóstoles, porque los verdaderos apóstoles son los apóstoles que Jesús llamó. ¿Están aquí? Son aquellos que Jesús llamó, y a Pablo fue el último apóstol según la Biblia, y de ahí no aparece. Si usted lee del Nuevo Testamento, en todas las epístolas, no van a ver nombrando apóstoles otra vez. Amén. Diga que está a su lado, lee tu Biblia. Ahora ya no hay apóstoles, Señor. Hay pastores, hay profetas, evangelistas. Lo que sí hay misioneros que llevan la palabra. Y alguien puede discutir, pastor, pero un apóstol es un enviado. Correcto, es un enviado. Entonces, si es un enviado, lo cual es lo correcto, eso significa apóstol, enviado. Significa enviado. Entonces nosotros, toda la gente, Jesús que les dijo, id y predicar el evangelio. Entonces todos nosotros seríamos apóstoles también, porque hemos sido enviados y llamados y delegados por la cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús, a llevar el mensaje de Jesucristo. ¿Aló, aló? ¿Está sintonizado? Entonces todos somos llamados a predicar, pero todos no somos apóstoles. Amén. Diga, es otro tema. Vamos a la palabra de nuevo. ¿En qué verso nos quedamos? Verso 9, 10, 10. Y entonces aquí agrega Pablo, cuando está Pablo hablando y declarando, diciendo Señor, entonces él reconoce su humanidad, su pecado, y en el verso 10 dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Presta atención, aquí hay una palabra hermosísima de Pablo que está hablando. Aquí no habla, yo la hice, yo soy lo máximo, yo soy el reverendo, yo soy el ungido. No, señores, Pablo no está diciendo, este hombre, el que levantó más de 10 iglesias que veo ahí, según lo que habla la Biblia en Hechos, las que conocemos nada más, este hombre fue tan humilde, siendo un apóstol elegido por Dios, elegido por Cristo, teniendo directamente ahí, lo vio cara a cara a Jesús. Pablo fue traspuesto al tercer cielo, Pablo, para recibir la revelación de Dios. Él tenía muchas razones para decir a los demás, chicos, yo soy el mejor, he sido llevado al tercer cielo, Dios mismo ha estado conmigo, Él me ha revelado la palabra, que hoy la voy a escribir. Él, papito rico, lo máximo. Habló así Pablo. Miren las palabras de un gran hombre de Dios. Pero hoy tenemos que ya gente que ni es ni casi nadie debería soñar lo máximo. Ya quieren todo. El orgullo se ha llenado. Tenemos que cada vez ser más humildes. Cada vez más creces, más humilde. Cada vez Dios más te levanta, más humilde. Cada vez Dios más te prospera, más humilde. Porque no eres tú, es Dios en ti. Es Dios en nosotros. Es la sabiduría de Dios en nosotros. Es el favor de Dios en nosotros. Por eso que Pablo empezó a agregar, y no soy yo. Yo no he recibido ese apostolado. Yo no he recibido esto porque yo soy lo máximo. No, soy lo que soy por la gracia de Dios. No trabajo yo. No es que yo trabajé. Él ni siquiera está acreditándose lo que estoy haciendo, que yo soy lo máximo, yo hago esto, yo hago aquello. No, él está diciendo, no trabajé yo, sino trabajó en mí la gracia de Dios en mí, el favor de Dios en mí. Aleluya. Diga que está a su lado, no eres tú, es la gracia de Dios en ti. Porque el rato que nos volvemos orgullosos,
el rato que nos volvemos orgullosos, nos volvemos animales, como el rey Nabo. Diga el rey Nabo. Era un rey Nabo. Este rey Nabo, el Nabucodonosor, me refiero a Nabucodonosor, se orgulleció. Un día se levanta y dice: miren lo que yo he creado. El palacio se paró y dijo, y en ese momento vino el dedo de Dios, tocó su vida y crecieron pelos, todo su cuerpo y sus uñas como águila, y empezó literalmente a hacerse como un puerco y a comer hierba. Y luego se arrepintió. Pasaron varios años. Y después que se arrepintió, otra vez volvió a su estado. Se le quitaron todos los pelos como de cerdo y todas las uñas largas como de águila, y volvió a su estado normal. Porque el volvernos orgullosos, soberbios y altivos nos trae destrucción. Amén. Diga aleluya. Diga: yo soy en Cristo Jesús manso y humilde de corazón. Todo lo que soy, todo lo que tengo, es por la gracia de Dios. Amén. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Verso 11. Porque o yo, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Qué sucedía aquí en Corinto? ¿Qué pasaba aquí en la iglesia en Corinto? Había muchas sectas, se infiltraban muchas sectas, aún dentro de la iglesia de Cristo, para decir que no existe ni hay resurrección de muertos, que solamente la vida es aquí, que está todo aquí y ya no hay resurrección de muertos, que cuando mueres se acabó todo, ya no hay un cielo, ya no hay un Dios, ya no hay un lago de fuego y azufre. O sea, cuando tú no crees en la resurrección, como estas personas no creían, muchas sectas no creían, entonces la pregunta es: ¿a quién estamos sirviendo? Aquí a Cristo. El sacrificio de Cristo es dejado de lado. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Pregunta: ¿hay o no hay resurrección de muertos? ¿Cuántos creen que hay resurrección de muertos? ¿Cuántos creen que hay resurrección de muertos? Diga: sí hay. Sí hay resurrección de muertos. En el verso siguiente seguimos viendo: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, dice el verso siguiente, vana es entonces nuestra predicación, y vana también es nuestra fe. Entonces usted no crea esa mentira, esa herejía de que no hay resurrección de muertos. La Biblia declara que sí hay resurrección de muertos. Aunque su razonamiento y su mente le cuestionen y le hagan pensar a usted que no hay resurrección de muertos, usted tiene que seguir creyendo en la palabra de Dios, según la Biblia, que sí hay resurrección de muertos. Porque si no hubiese, dice la Biblia, resurrección de muertos, entonces vana sería nuestra predicación y también nuestra fe. ¿En qué creemos entonces? Pero gloria a Dios que sí hay resurrección de muertos. Y el verso 15 dice: y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Cristo que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, sino en verdad no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana.
aún están en vuestros pecados. O sea, si Cristo no resucitó, todos estamos llenos de pecados todavía. Estamos listos, no, pero gloria a Dios, no es así. Entonces Pablo está explicando a la iglesia. Verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, que los que han muerto se refiere. Cuando dice durmieron no significa los babilonios, no. Significa los que han muerto ya. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, si Cristo no resucitó, nos está diciendo, somos los más dignos de lástima, de pena. Qué penita que esos cristianitos estén creyendo en un Cristo que nunca resucitó. Qué penita, qué lástima. Pobrecitos de ellos, están perdidos creyendo en algo que no es verdad. Pero la Biblia enseña que Cristo resucitó y está vivo y vive en nuestros corazones. Amén. Verso 20. ¿Me están siguiendo en sus Biblias? Más ahora, diga más ahora. Cristo ha resucitado de los muertos. Aleluya. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué significa? Fue el primero de los muertos. Primicia es el primero. ¿De qué? De los que duermen, de los muertos. Significa que Cristo fue el primero que venció la muerte y el que resucitó. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la restauración de los muertos. ¿Quién fue ese hombre que trajo la muerte al mundo? Diga, Adán. ¿Quién fue ese hombre que trajo, a través de qué hombre entró la muerte al mundo? A través de Adán. No fue Eva. Muchos hombres machistas, la pobre Eva, ya ves esta Eva, si no hubiera comido la manzana, no me hubiera invitado a Adán. Pero Adán no fue a Eva que se le dio la responsabilidad. Fue a Adán que se le dio la responsabilidad. Es al hombre que Dios nos ha dado la responsabilidad de la familia. Digan aleluya. Diga, es al hombre. Es que no andes criticando a la mujer, criticando a la pobre Eva. Fue al hombre, porque el hombre se descuidó, no asumió su responsabilidad, se durmió, no sé qué estaba haciendo. Y entró Satanás, la tentó a su mujer. Y esta mujer pecó y también la hizo pecar a Adán. Y a través de este hombre ingresó el pecado a toda la humanidad. Por cuanto todos pecaron y todos estábamos condenados al pecado y de la gloria de Dios. Pero como este hombre, este Adán, dice la Biblia, así como este hombre introdujo el pecado, el segundo Adán, Cristo Jesús, introdujo la salvación, el perdón y la vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Aleluya. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Aleluya. Amén. ¿Te das cuenta por qué debemos predicar ahora? ¿Por qué debemos predicar? Porque hay una muerte eterna. ¿Qué es muerte eterna? Una muerte separada de Dios, que se llama el lago de fuego y azufre e infierno. Y hay una vida eterna que se llama cielo, que disfrutas con Dios porque tú vas a resucitar. Aquí solamente es el nido de la vida, nada más 80, 70 o 90 años según Dios nos dé la vida. Y de acuerdo a esa edad es solamente el nido de la vida. Pero cuando uno muera o duerma, como dice la Biblia, los cristianos duermen, entonces recién empieza la real vida. No una vida de 80 ni de 70, sino una vida eterna con Dios o separado de Dios. Y esa es tu decisión. Y también la decisión en esta tierra es cómo tú lo vas a pasar en el cielo. Porque Dios, pues Dios, muchos piensan, Dios es comunista, pues no. Dios nos todos igualitos en el cielo, la socialidad ya. En el cielo Dios es un Dios justo, señores. Ahí va, Dios te va a poner ahí a la gente que trabajó más premios. A la gente que trabajó para el Señor de corazón, con amor, le va a dar que administre más ciudades, naciones.
Pablo dijo, ¿acaso no saben ustedes que en el cielo van a administrar naciones, juzgar naciones? ¿Aló? Premios, regalos. Y depende cómo tú lo vivas en esta tierra. Porque el cielo es real. Porque estoy enseñándonos esto porque necesitamos entender, iglesia, que la resurrección de Cristo es real, que las cosas que no se ven son más reales de las naturales. Las cosas que no se ven son más reales de las que se ven. Porque el mundo que se ve, dice la Biblia, lo que tocas, lo que palpas, todo lo que palpas, lo que ves hoy, cielo, tierra, mares, plantas, naturaleza, humanos, todo lo que ves fue creado del mundo espiritual que no se ve. Aleluya. Pero muchas veces estamos más conscientes de lo natural. Pero no siento, no como. No, tienes que estar más consciente de lo espiritual. Así, ¿por qué creen que los hombres de Dios, los mártires de Dios, dieron su vida al Señor? Porque ellos no estaban mirando lo natural, no estaban mirando, ay, mi familia, mis hijitos, mi esposa. Ellos se iban cantando a los coliseos romanos, los cristianos que eran perseguidos. ¿Por qué? ¿Por qué eran perseguidos? Porque hablaban de la resurrección de Cristo, porque hablaban que Cristo vive, porque hablaban que Cristo es el camino, que hablaban que Cristo es la verdad y la vida, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Porque hablaban de eso, los quemaban vivos, los llevaban a coliseos romanos para hacer su exhibición. Como los romanos, ellos eran ociosos, ¿sabía eso? Eran ociosos porque tenían miles y miles de esclavos a su disposición. Ellos no trabajaban 8 horas como muchos trabajan. Ellos trabajaban 4 horas, dice 5 horas cada día nada más. Y se pasaban más de medio año ociosos. Y es por eso que crearon los coliseos romanos, crearon sus diversiones. ¿Para qué? Para los gladiadores crearon diferentes cosas para ahí estar ocioseando y perder el tiempo. ¿Y a quienes lo usaban? A los cristianos y a los esclavos para meterlos y quemarlos vivos ahí. Esa es la historia de la iglesia que tenemos que saber, pero muchas veces no sabemos. Si tú no sabes la historia de la iglesia, como dice un principio, estás destinado a repetir lo que los otros se equivocaron. Pero cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia, cuando vemos lo que sucedió, entonces ahí se metieron estas herejías. Ahí empezaron a meter, y los cristianos verdaderos no se confundieron. Los cristianos verdaderos siguieron creyendo y defendiendo que Jesucristo resucitó y Él está vivo y Él es el camino, que no es María el camino, que no es San Jerónimo el camino, que no es, ¿cómo se llama? Otro hombre el camino, que el camino hacia el cielo es Cristo Jesús. Aleluya. Cristo Jesús no vino a predicar sanidad, no vino a predicar milagros, no vino a predicar prosperidad. Cristo Jesús vino a predicar la salvación. Y el resto es una consecuencia, el resto funciona y sucede. Pero Él vino a salvar al hombre de sus pecados. La sanidad es un regalo que ya te pertenece, que viene dentro de la salvación. Pero hoy se han cometido muchos excesos, enfatizando solamente los frutos y las cosas exteriores. Pero realmente la iglesia vino y existe para salvar vidas. Para salvar vidas y llevarlas al cielo. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Dónde estamos? ¿En qué verso nos quedamos? 20, 21, vamos. Porque por cuanto la muerte, que dice, entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de quién? En plural. Muertos, habla de muchos, de todos. Aleluya. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. No se gozan ustedes, qué pena. En Adán había muerte, pecado, ley. Nadie podía guardar la ley. Todos, desde Adán hasta Juan el Bautista, hasta que Cristo estuvo aquí todavía, todos estaban muertos en sus pecados. Cuando vino el Espíritu Santo y fueron bautizados con el Espíritu Santo los 120 en el Pentecostés,
Ahí empezó la iglesia, nació ahí el Espíritu Santo. Es cuando los hombres empezaron a nacer de nuevo en Cristo Jesús. Aleluya. El poder de Dios vino sobre nosotros, dentro de nosotros, y esa maldición de pecado se rompió por la sangre de Cristo Jesús, que quitó y quita el pecado del mundo. No, en Cristo Jesús somos libres. Pueden decir aleluya. Pueden decir aleluya. Por eso adoramos a Cristo Jesús. Por eso amamos a Cristo Jesús. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. No es el Papa el mediador, no es el Papa el intercesor, no es el Papa, escucha bien, como dice la Biblia. No, la Biblia dice lo contrario, que no hay otro mediador, que no fue el siguiente, el Papa que Pedro lo delegó, lo que enseña. No, señores, no fue, porque eso sucedió más de 300 años después. La iglesia ya existió antes, aleluya. Más de 500 años antes de que existiera el papado, antes que existiera el catolicismo, la iglesia ya existía, aleluya. Ya existía la iglesia, y estaba la iglesia, y Pedro no delegó a nadie su apostolado. Él no delegó a nadie esto. Él no delegó a nadie. Pedro bien claro lo dijo a través del Espíritu Santo, aleluya, que Cristo es el Hijo del Dios viviente, aleluya. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo cual no lo reveló sangre ni carne. Cristo es el Hijo del Dios viviente. Entonces queremos entender que no hay otro mediador. No es San Pedro, no es San Judas, no es San Jerónimo, no es ningún otro, que es el camino hacia Dios. Hay un solo camino, Cristo Jesús. No es María la intercesora y mayor que Jesús, como muchos enseñan las marianitas. Es Cristo Jesús, Dios que fue, que es y será por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. ¿Puede decir aleluya? Porque hay muchos que tratan de cambiar, pero usted va a la Biblia y no encuentra eso. ¿Por qué? Porque la tradición ha enseñado así, porque la religión nos ha enseñado así, pero la Biblia enseña diferente. Y cuando usted va a la historia de la iglesia, va a comprobar que la iglesia ya existía miles de años antes, cientos de años antes. Vamos a la palabra. Estamos acabando casi la mitad de este capítulo, nos falta la mitad. Hasta las 12 si acabamos. ¿Qué verso nos toca? Aleluya. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos están en Cristo? Ven, si estamos en Cristo, vamos a ser vivificados. Vivificados. Con Adán entró la muerte, en Cristo entró la vida. Verso 25. Ahí nos quedamos, ¿verdad? 24, ¿no? Luego el fin. Verso, 23 nos toca. Pero cada uno en su debido orden. Diga, Dios es un Dios de orden. No, Él no hace ahí muy entripado. No. Dios es un Dios de orden. Miren lo que hace. ¿Quién es primero? Cristo, Él resucitó. Las primicias son los primeros que han muerto. Luego, los que son de Cristo en su venida. Luego que va a venir el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es, diga, la muerte. ¿Cuál es el postrer enemigo que será destruido? La muerte. ¿Qué significa esto? Que cuando resucitemos con Cristo,
nunca más moriremos, el postrer enemigo va a ser destruido. Aleluya. Él cuando venga nos va a dar un cuerpo, no el que tenemos, dice la Biblia, un cuerpo semejante al de Cristo Jesús. Amén. Sin canas, sin estrías, sin barritos, sin patas de gallo. Aleluya. Amén. Sin canguros. Amén. Gloria a Dios. Un cuerpo semejante al de Jesús. ¿Cuándo se gozan? ¿Cuándo se gozan? Aleluya. Amén. Porque preciso es que el reine hasta que sea el verso 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, por cuanto dice que todas las cosas han sido sujetadas a él. Claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó a él todas las cosas para con Dios, para que Dios sea todo y en todos. Aquí habla de un modelo de autoridad, de un modelo de sujeción. El Padre, cuando estaba Jesús aquí, Él nunca hizo lo que Él quiso. Él hizo y consultaba a su Padre. Él decía: Jesús, yo no vengo aquí a hacer lo que yo pienso. Todo lo que oigo del Padre, lo que Él me manda, lo que Él me dicta, lo que Él me dice, eso hago. Amén. Y tenemos que enseñar eso. Enseñar la palabra. No hablar lo que nosotros pensamos, sino hablar lo que la Biblia dice, lo que la palabra enseña. Preste atención. ¿Usted está sujeto a Dios? Estamos estudiando un tema de la sujeción, que debemos estar sujetos. Cristo estaba sujeto a Dios. Un pastor que Dios lo ha llamado se sujeta a los principios de Dios y enseña la palabra de Dios. Los líderes que están en un ministerio deben estar sujetos a su líder o a su pastor de su iglesia. Los miembros de una iglesia deben estar sujetos a sus pastores de su iglesia, porque no hay, dice Romanos 13, ninguna autoridad puesta por el hombre, porque toda autoridad que existe aquí en la tierra es puesta por Dios. Diga: toda autoridad es puesta por Dios. Otra vez: toda autoridad. Entonces, sean pastores, sean presidentes, sean presidentes regionales, sean alcaldes, sean militares, lo que fuesen que hay las autoridades espirituales en las iglesias también, los padres también son autoridades espirituales en el hogar, son puestas por Dios. Yo te pregunto, ¿estás sujeto a tus autoridades? Muchos dicen: no, yo solo me sujeto a Dios y a nadie más. Equivocado. Error. Grave error. La Biblia nos enseña que debemos todos estar sujetos unos a otros. Que nadie deba hacer lo que piensa, sino hacer la sujeción en amor, la sujeción en obediencia. Porque lo opuesto es rebelión y orgullo. Entonces, aquí vemos que Dios, pastor, ¿a quién me sujeto? Sujétate a tus... Si tienes un empleado, debes estar sujeto a tus empleadores. Si trabajas bajo autoridad de alguien, debes ponerte bajo sujeción de ellos. Si eres un hijo y estás con tus padres, tienes que sujetarte en el Señor a tus padres, honrarlos y obedecerlos según la Biblia en el Señor. ¿Qué significa en el Señor? Que cuando un padre te ordene algo y de acuerdo a la palabra, tienes que hacerlo. Si ya un padre te dice que hagas algo y no está de acuerdo a la palabra, no estás obligado a obedecer. ¿Aló? Porque hay padres que pueden mandarte a robar, mandarte a hacer cosas negativas y no tienes por qué obedecer. ¿Aló?
Hay partes que pueden impedirte que vengas a amar al Señor y estudiar la palabra. No puedes hacerlo porque Dios dice que tú sigas creciendo, que tú puedes seguir adelante al Señor. Porque por causa de Cristo vas a ser vituperado, por causa de Cristo vas a ser insultado, por causa de Cristo te van a burlar de ti, por causa de Cristo van a hacer cosas contra tu vida, pero tú permaneces fiel al Señor de gloria. Amén. Y a todos Dios nos ordena, que es otro tema, seguimos viendo, hay que estar en sujeción. Digan que está a su lado, debemos estar siempre sujetos. No seas RBD, o sea rebelde. Amén. Aleluya. Diga aleluya. Diga, yo soy sujeto a Dios, sujeto a mis pastores, sujeto a mis líderes, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué verso estamos? ¿Qué verso nos toca? 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, porque pues se bautizan por los muertos. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿De dónde salió esto de los muertos? Esa es otra historia. Eso también nació de una secta, nació como una herejía. Cuando un familiar moría, ellos dicen que cuando mueren se van a un purgatorio, y si quieres sacarlo de ese purgatorio tienes que hacer una misa, pagar esa misa para que salga de ahí tu pariente y no sufra más ahí y lo saques de ese lugar. Mas la Biblia no enseña esto. Mas está establecido, dice la Biblia, que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. ¿Aló? No existe purgatorio, Señor. No hay oración. Voy a hacer una oración por mi muerto, se murió por mi mamá, por mi abuelito, por mi papá. Ahora en vida tienes que orar por ellos. Ahora en vida tienes que hacer lo que reciban a ellos. Ahora en vida, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. ¿Hay resurrección o no hay resurrección? Según la palabra de Dios. Diga que está a su lado, no estés haciendo rezos por muertos. No gastes tu plata en muertos. Dale al Cristo vivo. Dale a Dios lo que es de Dios. Aleluya. ¿Por qué la Biblia enseña esto? Está hablando aquí. Entonces, todo eso salió con la doctrina de un hombre que empezó a pensar de esa manera, y ese hombre era un mundano, un teólogo. Era ese hombre que sacó esa doctrina ¿cómo se llama? De lo que estamos hablando ahora, del que se van a ir los muertos a un lugar, al purgatorio. Él sacó esa doctrina. Era un teólogo que se desvió, se torció y empezó a enseñar esto a la gente, y lo tomaron en el tiempo de Constantino, lo tomaron esa doctrina. Entonces, y luego se enseñó, pero muchos cristianos verdaderos siempre pensaron a guardar la sana doctrina para que pudiera la iglesia mantenerse en la palabra de Dios. Amén. ¿Seguimos? ¿Están cansados? ¿Tienen sueño? Todavía. Diga, estoy vivo. Fuerte soy. Ja, ja, ja. Aleluya. ¿En qué verso nos toca? 30. El verso 31. Os ruego, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Diga, cada día muero.
Usted dirá, ¿qué Pablo? Se moría y resucitaba, se moría y resucitaba. ¿Cómo es eso? Él moría cada día al pecado. Él sujetaba su carne. Eso es morir cada día. Cada día morir es decir que tú no le das gusto al pecado ni a nada. Pablo decía cada día muero, cada día sujetaba su carne. Andaba obedeciendo a Dios. No permitía que su carne le domine. Eso es cada día morir. Cada día tengo que orar, cada día tengo que hacer lo que le agrada a Dios. No voy a hacer lo que mi carne le agrada. Eso es morir cada día a tus pasiones y deseos. Amén. Seguimos el verso siguiente. Diga al que está a su lado, cada día debes morir. Muérete cada día al pecado. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Así muchos piensan, comamos, bebamos, porque mañana moriremos. Se acabó la vida. Come, bebe, borráchate, gózate, fiestea, juerguea todo lo que quieras, porque se acaba la vida. Sin esta no hay otra. Hay otra más grande. Hay otra y la vas a ver y te vas a acordar de esta prédica. Y te vas a acordar del pastor, digo que me estoy quemando. No, estoy en el cielo gozando con Dios, aleluya, y otra vida. Porque hay mucha gente que en la iglesia de Corinto se metió esto. En la iglesia de Corinto se metió esto. Porque Corinto era como una ciudad cosmopolita, es decir, gente venía de diferentes lugares, así como Nueva York. Entonces diferentes culturas, diferentes costumbres. Gente que adoraba a la diosa Diana, gente que adoraba a Afrodita, gente que adoraba ¿saben qué había en Corinto? En Corinto había un prostíbulo con más de 1000 prostitutas. Y la gente cuando quería juerguear, como dice la palabra aquí, vamos a juerguear. Cuando querían juerguear, ahí en Corinto decían vamos a corintear. Y se iban a corintear a donde al prostíbulo, a un templo donde había miles de prostitutas, donde todos los extranjeros de diferentes lugares iban, y había una perversión total. Y allí en ese lugar se levanta Dios una iglesia en Corinto. Imagínense qué clase de gente había ahí dentro de la iglesia. Por eso que la gente pensaba que es normal fornicar, adulterar dentro de la iglesia. Ellos estaban contentos porque esas eran sus costumbres, sus ideas equivocadas. Y ellos estaban ahí tranquilos, viviendo dentro con personas y líderes dentro de la iglesia que tenían esas características. Y Pedro dice un ratito, voy a arreglar el asunto ahí. ¿Por qué no han tratado con ese hombre tal que convive con la mujer, que convive con la, ¿cómo se llama? Con la mamá, que convivía, hay un hombre que había. Y él dice, yo voy a ir a arreglar ese asunto. ¿Cómo es posible que este hombre esté viviendo y ustedes no lo han puesto, no han arreglado ese asunto? ¿Por qué? Porque la iglesia estaba acostumbrada a esa cultura, a esas costumbres. ¿Ven? Entonces nosotros tenemos que aprender que en Cristo Jesús, aleluya, nosotros ya hemos crucificado al pecado, a la carne, y somos de Cristo, somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Ahora vamos a embriagarnos del Espíritu Santo. Cuando dicen aleluya, diga que solo no juegues, no corintees. Así es que no es comamos, bebamos, ya, una pizza, se acabó la vida, choca la salud, compadre, y todo demás. Ya no hay otra vida, comamos, hay que meterle de todo para después, no, yo estoy enfermo, no comes de todo, pues. No te cuidas, que cuidarse, iglesia, amén. ¿Cuánto dicen aleluya? Entonces no, tenemos que nosotros empezar a vivir la vida de una forma sabia. No se trata de comer y vivir y ya nos morimos, no, señores. Miren la palabra que dice el siguiente verso: no erréis, no se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, que tú no debes juntarte con gente, es decir, no tienes que tener intimidad de amistad con gente que no cree igual que tú. Podemos amarlos y orar por ellos, predicarles la palabra, pero no podemos hacer nuestro círculo íntimo, nuestros íntimos amigos, porque se te va a pegar, porque dice la Biblia es sabia, las malas
conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Y cómo es eso? Yo no entiendo, pastor. ¿Cómo es eso que voy a resucitar si estoy polvo ahí? Un pedazo ahí, mis huesos ya lo comió los gusanos. Mi pie también. Apague su celular, por favor. Miren lo que contesta Pablo. Verso 36. Necio, lo que se siembra, lo que tú siembras, no se vivifica, sino muere antes. Un grano es igual, ¿no? Para que un granito pueda crecer y ser un maíz, una plantita, por un granito de maíz, tiene que morir primero. Y lo que sembramos, dice, escuchen, y lo que sembramos no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Aquí nos hace una explicación. Como un granito que usted siembra en la tierra, así tiene que antes morir ese granito, y una vez que muere recién empieza otra vez, lo siembra y recién empieza a brotar. Lo mismo en la vida, dice el verso 39. No cada carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, y otra carne es la de las bestias, otra carne de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente a otra en gloria. Mira el que está a tu lado, es igual que tú, es diferente. ¿Ves? Una diferente carne, diferente estructura ósea, diferentes ojos, nariz, boca, ojos, cuerpo. ¿Aló? ¿Somos iguales? No. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción o destrucción, luego se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitarás en gloria. Se siembra en debilidad, resucitarás en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitarás en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, que es del cielo. Por eso Jesús dijo: yo vine del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál es el celestial? También los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Por eso os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Cuando Cristo venga va a sonar una trompeta. Usted va a escuchar la trompeta y todo el mundo va a escuchar esa trompeta. Y cuando escuchen esa trompeta, ¿qué sucederá de todos los sepulcros? Que de todos los, acá del Campo Santo, de todos los lugares, de todos los cementerios. ¿Qué sucederá de los muertos que están escondidos? ¿Qué sucederá con los muertos en Cristo que están caídos en los mares? Dice que esos muertos en Cristo van a resucitar, van a salir. ¿Y nosotros qué pasa? Dice que en un abrir y cerrar de ojos, ¿saben cuánto demora? Milésimas de segundos, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos,
Cuando escuchemos la trompeta, nosotros los vivos, que estamos todavía aquí, nuestros cuerpos van a ser transformados. Y ya no este cuerpo ya no será de sangre y carne. En un abrir y cerrar de ojos, de pronto tu cuerpo va a cambiar. ¡Wow! ¡Wow! ¡Mi cuerpo cambió! Ya no esa sangre que muerte, no. Dios te va a dar, dice, su mismo cuerpo semejante al de Cristo Jesús. Ya no con esa sangre corruptible, sino vas a recibir ya un cuerpo glorificado, eterno, que ya no se envejece, que ya nunca muere. Amén. ¿Cuántos quieren esto? Y luego serás llevado con Cristo hacia el cielo, a las bodas del Cordero, a gozar de una mesa riquísima y hermosa que está lista y preparada, a las bodas del Cordero por 1000 años. Vamos a estar celebrando, o sea, un día. Para Dios dicen 1000 años es como un día. Entonces, 1000 años vamos a estar celebrando esas bodas del Cordero. Y mientras tanto, en la tierra, los que se quedan van a sufrir la gran tribulación. Ahí va a estar Satanás en vivo y en directo. Amén. ¿Cuántos van a predicar el Evangelio, las buenas nuevas? Por eso predicamos, iglesia, las buenas nuevas. No que como me muero y ya, ¿para qué disfruto y ya no hay otra? No, señores. Hay otra vida más grande y más hermosa, la vida eterna con Cristo Jesús. Dios quiere que toda tu familia que no conoce a Jesús sea salvo. Dios quiere que todas tus amistades, todas las amistades que no conocen a Jesús sean salvos. Dios quiere que todas las familias de Trujillo, el Perú, sean salvas. Pónganse de pie, por favor. No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré.